Bueno, buenas tardes, Natalia. Abrimos tarde de Summit contigo y la verdad es que no podía ser de mejor manera. Tú repites, eres una de las pocas personas que repites en el Summit, pero claro, es que tienes un abanico Sí. tan amplio de especialidades, trabajas en tantas cosas que es muy fácil pillarte para distintos temas. Entonces, me alegra mucho porque además eres además de amiga de hace muchos años, ya de la universidad, no vamos a contarlos, que ya a mí se me nubla la vista cuando cuento los años, pero además de esa amistad que nos une la pasión por el deporte y nos une que hemos hecho muchos proyectos juntas y siempre andamos intercalando, ¿no? Ahora colaboro yo contigo en apoyo psicológico en casa, ahora tú colaboras con Suelta los Frenos, eres formadora también en muchos de los talleres y programas que sacamos, así que pues no sé, que me encanta tenerte aquí y tener este ratito para charlar contigo de un tema tan importante, porque hoy toda la tarde va a ir sobre esa seguridad que necesitamos para realmente tener una estabilidad, una salud físico, emocional y mental. Y dentro de esa seguridad hay muchos factores. Y contigo vamos a abrir, yo creo, puertas para las próximas entrevistas también. Ujú. Pues estoy encantada, de verdad, Carla, de estar aquí. Es todo un lujo repetir. Eh, bueno, me encanta trabajar contigo y vamos a aportar mucho, porque yo creo que es momento de poder conectarse con la gente de una manera muy amable, de una forma como muy natural, para poder pues transmitir pues, un montón de cosas, ¿no? Y que cada uno se lleve algo para su día a día, para su vida o para lo que necesite. Totalmente. Y además has dado en el clavo porque el título de este año es Momento de conectar en el Summit, ¿no? Y un poco de esa conexión es de lo que vamos a hablar, porque al final decíamos, y ahora tú nos lo vas a explicar mejor, hay algo en la base de nuestras necesidades que necesitamos que esté bien establecido para poder luego ir más allá y seguir avanzando en otros factores que nos aportan salud, pero hay algo que es muy importante y es la seguridad, ¿no? Ujú. Sí, efectivamente es una emoción además, según algunos autores, muy básica Ujú. dentro de nuestra estructura psíquica, que hace que nos podamos relacionar con el mundo precisamente desde ese lugar seguro, y también que establezcamos relaciones seguras, ¿no? Con esa relación emocional e interpersonal con otras personas, y no las establezcamos cuando no nos sentimos seguros, ¿no? Ajá. Entonces, efectivamente, es una emoción como muy intra y muy propia de la persona cuando está haciendo cosas para sí misma, pero también es una emoción muy inter cuando se está conectando con el mundo, y por supuesto en el mundo hay personas. Entonces, todo lo que tiene que ver con relaciones tiene mucho que ver con estados emocionales relacionales, y por supuesto con esta sensación de seguridad, ¿no? Y esta emoción tan interesante que nos hace básicamente estar en el lugar donde queremos estar con la gente que queremos estar, ¿no? Y establecer nuestro entorno. Claro, qué bueno, porque es verdad que a veces se entiende esta parte como de la seguridad, como el tener el cobijo, el alimento, pues esa protección de los elementos, ¿no? El trabajo, como el sustento, digamos, físico, la protección física. Pero el punto que tú estás añadiendo ahora es muy importante, es tener esa seguridad hacia la propia persona y cómo te hablas, cómo te comunicas, qué capacidades crees que tienes para vivir en el mundo que te rodea, pero también esa parte de cómo establezco relaciones positivas, de calidad, ese vínculo que se dice, ¿no? De los peques, de apego seguro o inseguro, ambivalente y todo esto. ¿Por qué es tan importante, Natalia, que tengamos relaciones personales de calidad?
Bueno, ya sabes que nos gusta mucho, bueno, nos gustaría mucho investigar, pero nos gusta más leer investigación porque todavía, pues, oye, el tiempo es limitado y tienes que elegir, ¿no? Pero creo que disfrutaríamos mucho investigando, pero nos gusta mucho leer investigación. Y a mí hay un tipo que la verdad fue un antes y un después. Estudiar un poquito, nada más que un poquito de lo que había hecho él como director de la investigación, pero que al final era un trabajo de muchos años, ¿no? Este hombre que se llama Robert Waldinger, Ujú. pues es el director actualmente pues de la investigación longitudinal más larga del mundo y bueno, estudiaron, ¿no?, otros directores, aproximadamente 250 personas que luego han tenido descendencia y el estudio se ha ido un poco, bueno, pues elaborando con esos primeros participantes donde, bueno, pues donde incluso había un presidente de los Estados Unidos, pero también estudiaron a gente de barrios, ¿no?, muy empobrecidos de Boston, por ejemplo. Entonces, bueno, al final la investigación con su descendencia llega a un momento en que hay 500 participantes y lo que quieren estudiar sobre todo es qué es lo que dicen de su felicidad y de su bienestar, ¿no? Qué bonito. Entonces, claro, cuando tienes un estudio longitudinal, que es algo muy grande que necesita de un equipo investigador que vaya un poco traspasando, ¿no?, pues todas estas barreras de lo que tiene un estudio longitudinal, que es largo, muy, muy, muy largo en el tiempo, pues claro, puedes tener como una fotografía de la vida, ¿no?, de muchas personas. Y justo en esta fotografía de la vida de estas personas, él llegaba a, bueno, él y otros directores llegaban a conclusiones muy, muy básicas, ¿no? Y una de esas conclusiones es que las conexiones sociales nos hacían mucho bien y la soledad nos estaba un poco matando lentamente, ¿no? Entonces, ellos un poco verbalizaban a través de todas estas historias de tantas personas, de tanta vida, que además entrevistaban a estas personas, a las mujeres, a los sobrinos, a los nietos, ¿no? O sea, a un montón de gente durante muchos años. O sea, había mucha muerte experimental en el sentido de que hay gente que efectivamente moría y hay otra gente que abandonaba el estudio. Ujú. Pero decía eso, como las personas con más conexiones sociales, de amigos, de familia, de comunidades, pues eran personas que referían estar más felices, que referían además una cosa muy interesante y es que estaban físicamente más sanos a nivel físico, también a nivel psíquico, pero como que cuanto más, o sea, como que vivían en mejores condiciones, ¿no? El tiempo de vida lo Ujú. vivían en esas mejores condiciones físicas y psicológicos. En cambio, las personas que estaban como más aisladas eran más vulnerables a padecer enfermedades mentales, incluso también más vulnerables a padecer enfermedades físicas, porque al final está todo muy unido y nosotras hemos estado, bueno, dando durante los últimos años mucho a tabarra con la gran conexión que hay entre el cuerpo y la mente, ¿no? Entonces, pues cómo las funciones cerebrales pues, estaban mejor, trabajaban más rápidamente, ¿no?, en personas que tenían más conexiones, ¿no?, a nivel social y familiar y que tenían efectivamente pues, unas conexiones saludables, ¿no?, en ese sentido. Y esta era es realmente como una conclusión que dices, bueno, pues qué lógica suena, ¿no? O sea, que es que decir, pues sí, pues porque en cualquier conversación o en cualquier, no sé, introspección que pueda hacer una persona tomando un café, pues te puede llegar un poco a esta conclusión. Sí, pero es que ellos o sea, lo evidencian con toda esta investigación cuantitativa y cualitativa. Y sabemos que no es cuestión de tener gente alrededor, porque podemos sentirnos muy solos en una gran comunidad o incluso en una pareja, ¿no?, o en una familia, sino Claro, que se trata precisamente de que no tiene que ver con la cantidad de relaciones sociales, pero sí, bueno, pues con la cantidad, ¿no?, de relaciones sociales, con esa calidad de las relaciones. Porque lo que dice también este estudio es que vivir mucho tiempo en el conflicto no es tan
o sea, no es tan interesante tanto para la salud física como para la salud psicológica. Es decir, que no se trata de tener relaciones y decir, bueno, tengo relaciones, pero tengo muchos conflictos en las relaciones, Claro, sino que se trata de que efectivamente las relaciones que tengamos, pues no tengan ausencia de conflicto, porque eso es imposible, porque en las relaciones está inherente el conflicto, pero sí que no haya esta sensación de tensión, ¿no?, constante cuando me relaciono con claro. una persona. O bueno, o que sean conflictos de los que llamamos sanos, ¿no? Que se Ujú, producen en un momento determinado por una circunstancia y pueden llegar a resolverse o no, pero no son conflictos de estos que se quedan como enganchados y que parece que los sigues reviviendo cada vez que te ves con esa persona o te cruzas y que tienes ahí ese ardor o ese dolor. ujú, Depende de cómo lo estés viviendo, si más desde la rabia, de la tristeza, de... Qué interesante, Natalia, porque estaba, según hablabas, estaba pensando, cuando hablan de todas estas zonas azules del mundo, ¿no? Que no recuerdo ahora si eran 5 o 6 que están repartidas por todo el mundo, en las que podemos encontrar comunidades en las que está esta población súper longeva, ¿no? De más de ujú, 120 en adelante, pero que además ya no es solo el número de la edad a la que llegan, sino las condiciones de calidad de vida con las que llegan estas personas en estas comunidades. Y claro, es curioso porque cuando analizan los datos de dieta, las dietas son muy diferentes, porque pues una puede estar en Japón, otra comunidad puede estar en el sur de Estados Unidos, otra en Sudamérica, o sea, las, las condiciones nutricionales sí que se ve pues que hay ujú, variedad, alimentos frescos de la zona, o sea, hay similitudes, pero no en cuanto al alimento concreto o el tipo de dieta concreta, sino pues eso, a que sean naturales, de proximidad, etcétera. Por supuesto, ujú, nada de precocinados ni cosas así, eso no suele entrar. Está muy presente el movimiento, la actividad física, pero en todos lo que destaca es esos lazos de calidad en la comunidad y los tiempos también como de introspección, de estar con uno mismo, ¿no? De considerarse a uno mismo como una persona a la que atender, a la que conocer. ujú. Entonces, creo que es súper interesante porque el estudio que comentas, que lo más bonito que creo que tiene ese estudio, aparte de, por supuesto, los años, que eso es durísimo para los investigadores estar durante tantos años, el hecho de no hacer números sin más. O sea, tú estás en pareja o no estás, tienes familia o no la tienes, tienes hijos o no la tienes, sino ven que nos vamos a entrevistar. Sí, sí, sí. O sea, y además es que son horas y horas de entrevista. La investigación cualitativa tiene esa peculiaridad y la gente que investigamos en cualitativa, que a mí me gusta mucho, es pues eso, 2, 3 horas de entrevista escuchando a la persona y llegando a niveles de profundidad que a lo mejor un cuestionario no puede llegar. Puede llegar. Y claro, se pierde mucho, porque a veces cuando dicen, no, las personas casadas son más felices que las que están solteras. Bueno, pero no has llegado a profundizar realmente en qué significa estar casado, te sientes acompañado, lo que tú decías, yo puedo estar en pareja y sentir una soledad no elegida, mientras que una Ujú, persona puede estar soltera sintiéndose feliz porque lo ha elegido o desdichada porque es impuesto, ¿no? O sea que al ujú, final esa, esa interpretación más subjetiva que tú das de tus relaciones es realmente lo que entiendo que ese estudio pone en valor y no tanto sí. el numerito, que al final a veces nos quedamos con un número y ya está. Pero sí que creo que es sumamente interesante eso, ¿no? Que entendamos que hay relaciones personales, o sea, que necesitamos como ser humano Mm. relacionarnos con nuestro entorno, porque si no, nuestro cerebro no se desarrolla igual, nuestro organismo no se desarrolla igual, de hecho no aprendemos ciertas conductas. Claro, todas las habilidades interpersonales o socioemocionales, ¿no?, como las queramos un poco denominar, tienen muchos nombres, que tienen que ver con la asertividad, con la empatía, con la comunicación, con la negociación, con el cuidado, ¿no?, con bueno, pues todo esto. Si no estamos continuamente practicando con nuestro entorno, a veces fallamos, a veces acertamos, pues efectivamente no se desarrolla de la misma manera. Entonces, Claro, puede que tengas
habilidades intrapersonales, ¿no? Y capacidades de ti mismo hacia ti mismo muy interesantes, pero puede que no hayas tenido ni el entorno, ni los contactos suficientes, ni la oportunidad suficiente como para desarrollar otras habilidades interpersonales que son necesariamente practicadas en interacción con la gente, Claro. porque necesitas de ese feedback, ¿no? Y necesitas de esa mirada exterior. Y de hecho, la derivada a todo lo que has hecho de tus relaciones de apego seguro, ¿no? En la vida, que no es fácil, o sea, no es fácil llegar a relaciones de apego seguro. O sea, esto no es una casualidad y no es algo que te toca o no te toca, o sea, es mucho más intencional de lo Ujú. que creemos, o sea, está mucho más en nuestra intención, nuestra actitud, nuestra energía, nuestra capacidad para invertir en este ámbito de la vida, que son las relaciones, que más de lo que creemos, Claro. porque no es algo, o sea, sí es verdad que hay entornos favorables a, ¿no? Y el ser humano otra de las cosas que influye mucho en las relaciones, es decir, que el ser humano se va aprendiendo y se va modulando a través del modelaje con Mm, otras personas. Entonces, eso, claro, eso es un aprendizaje tan inconsciente. Todo lo que Bandura dejó en la psicología tiene que ver precisamente con ese modelaje, ¿no? Modelaje a todos los niveles de comportamiento verbal y comportamiento no verbal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aprendamos tanto viendo a otras personas, que interactuando con otras personas, que nos quedamos un poco sin ese conocimiento cuando no tenemos esta interacción. Entonces, claro. como decía, la segunda derivada es que cuando estamos trabajando habilidades interpersonales, ya no es una cuestión solo de llevarse bien con la gente o de intentar tener relaciones satisfactorias o de intentar llegar a, no sé, a niveles exitosos, sino que es que la segunda derivada de las relaciones de apego seguro es pues tener una estructura, por ejemplo, de resiliencia Mm, ante la vida, eh, quizá con un pilar muy importante, ¿no? O sea, la resiliencia como concepto que se ha puesto muy de moda en los últimos años después de la pandemia es un concepto de, vale, cómo nos adaptamos, ¿no? Y cómo somos una nueva persona después de lo que nos ha sucedido, ujú. que dejamos atrás y a qué decimos hola. Precisamente ahora mismo pues, estamos dejando atrás muchas veces relaciones interpersonales presenciales para decir hola a relaciones interpersonales más online, Mm, sin que la conexión online pierda calidad, humanidad, ¿no? Y todo esto es un reto. Entonces decimos adiós a la vida presencial fue mucho mejor, ¿no? Y todo se hacía genial presencial y decimos hola a, oye, las relaciones interpersonales online también pueden ser exitosas, pero hay que trabajarlas, ¿no? Y hay que trabajarlas en unos códigos, etcétera. Entonces, claro, de todo esto viene ¿y cómo se va a formar tu resiliencia? Porque si dentro de tu resiliencia no hay un apoyo social percibido, pues es un pilar que falta dentro de tu resiliencia, ¿no? O cómo se forma tu fortaleza psicológica. Porque si dentro de tu fortaleza psicológica no hay este pilar de las relaciones, pues no significa que no puedas tener fortaleza, pero hay un pilar que no está sujetando tu casa, ¿no? mm, Entonces, claro, hay mucha derivada después de las relaciones de apego seguro o las relaciones de calidad a las relaciones sanas, ¿no? Que hemos creado. Yo, mira, uno de los ejercicios, así como para destaparme un poco, ¿vale? Hay uno de los ejercicios que hice, pues yo creo que aproximadamente, yo creo que 6 o 7 años, tendría que buscar mi libreta, mi cuaderno terapéutico, pero me planté delante de una hoja en blanco y bueno, fue cuando hice un poco el clic, porque tenemos bastantes clics, ¿no? En la vida. Yo hice un poco el clic de las relaciones sociales no son casualidad y no vienen dadas, ¿no? O sea, aquí hay una inversión, aquí hay una forma de entender las cosas, aquí hay algo que es artificial, pero que está bien, o sea, que ujú. sea artificial, hay que trabajárselo, ¿no? ¿Quieres trabajar este pilar en tu vida para, pues eso, pues para el bienestar emocional, para la fortaleza psicológica? Fenomenal. Entonces hice un poco un clic y me puse en una hoja en blanco y es un ejercicio que recomiendo mucho y que también hago mucho con las personas que trabajo en terapia y es, vamos a poner todos los nombres de la gente que es importante para ti en tu vida sin ningún tipo de criterio, o sea, simplemente empieza a poner los nombres, ¿no? Y de normal a la gente le suele salir, digo por si alguien hace este ejercicio, le suele salir pues en torno a 50 personas, ¿no? A veces 30, a veces 60, a veces 70, ¿no? O sea, dependiendo
pero sí, si haces un poco este ejercicio de cuántas personas conoces y si han cruzado en tu vida y te han causado estima, etcétera, pues sí, te puede salir más o menos esa relación. Claro, mantener redes de 50, de 60 personas es algo muy complejo, y de ahí pues se van haciendo un poco subgrupos, pero sí que llegas un poco a la conclusión de cuál va a ser la red que tú eliges que Ah, quieres que esté bien cuidada por ti. Y luego ocurre una cosa muy interesante y es si esa red también te elige a ti. Y mm, cuando se da esa sincronía, entonces sale la red de apoyo seguro. ajá, Y es muy interesante porque, claro, cuando tú trabajas en una relación, pues esa relación siempre va a poder tener la otra persona la libertad de decir, bueno, sí, pero en mi red no entras, ya está, no fuiste elegido, ¿no? No pasa nada, pero no fuiste elegido. Pero cuando tú trabajas en esa relación y la otra persona se da cuenta o se produce esa sincronía por circunstancias, intereses, motivaciones de la vida y te devuelve, ¿no? Esa sensación de tú estás dentro de mi red creada artificialmente, de quiero que estés aquí, sí. pues claro, ahí está el apego seguro, ¿no? Y es una decisión consciente, no es algo fortuito, es una decisión súper consciente. Claro, claro, me parece súper bonito el ejercicio que propones y muy interesante. Yo creo que puede despertar muchas cosas, porque luego otra de las cosas que se suele oír mucho, que has puesto encima de la mesa muchos conceptos muy sonados últimamente, pero también hay uno que se habla mucho, que es el de las relaciones tóxicas y las relaciones positivas y tal. Y yo estoy segura de que muchas personas, si hacen este ejercicio, de repente se pueden dar cuenta, ostras, ¿en qué momento se coló esta persona o qué me está aportando o me resta más que me suma? O simplemente es que yo me he empeñado en que esta persona esté en mi red y por lo que sea, por lo que tú decías, ¿no? Al final cada uno tiene la opción de elegir su red y tú puedes estar poniendo toda la carne en el asador y que la otra persona pues no termine de verte dentro de su mundo. Y claro, puede ser algo, bueno, que a lo mejor, oye, pues de entrada puede incluso generar un poco de dolor al darte cuenta, ¿no? Hacerte consciente de esto, pero estoy segura de que pasado ese momento inicial, si se sabe gestionar y si no, pues que acudan a una profesional que les pueda ayudar, que a veces estas cositas con otra persona se gestionan muy bien y se cierran y no se quedan ahí cabos sueltos, pero yo creo que luego, bien gestionado, te lleva a un estado muy bonito de liberación personal, de Mm, entender muchas cosas. claro. Además es que la red es dinámica, o sea, es una de las cosas que tenemos que entender. Es Claro. flexible y es dinámica, es decir, entran y salen personas. Lo importante es tener esa sensación de red, ¿no? Y a tener la sensación de que tú creas la red, no que la red te viene dada, insisto. Entonces, luego dentro de esa red, por supuesto, se producen fluctuaciones, la vida cambia y es importante dar un poco esta capacidad, ¿no? de cierre y de duelo a determinadas relaciones, pues porque suceden circunstancias en la vida, a veces tan naturales y tan, bueno, sí, como cambiarte de ciudad, ¿no? O cambiarte de país o cambiarte de trabajo, ¿no? Donde hay mucha modificación de la red cuando cambias de lugar. Y luego, pues otras circunstancias donde hay pues, conflictos donde la relación no las supera. Bueno, pues si hay un conflicto, se ha producido un malentendido, se ha producido una falsa sensación de expectativas encontradas, donde ha habido decepción, ha habido sensación de traición o cosas así, pues bueno, la relación se va a ver sometida a un reto y Mm, puede que no salga claro. beneficiada. Bueno, pues en ese caso es interesante ver si se cierra, se hace el duelo, ¿no? Y la red se mantiene como flexible. Entonces, también es interesante saber eso, que las relaciones pasan por determinados momentos de estar como más unido o más despegado a determinadas personas, pero luego vienen otras y darle un poco esa sensación un poco de, no de red estricta, ¿no? O permanente, sino más bien de red fluida y dinámica, ¿no? Entonces, en esa hoja precisamente que te decía que yo hacía, probablemente yo creo que ya como costumbre todas las navidades
las rescato y es cierto que vas a veces tachando a personas y diciendo adiós y otras veces diciendo, oye, ¿cómo de unida estoy a esta persona? Y resulta que no está puesta en la hoja, ¿no? Y coges y la escribes, ¿no? Claro. Y bueno, es verdad que hay gente que ya con el paso de los años es imposible que se vaya, ¿no? De ahí. Pero sí, pero hay otra gente que va y viene, es así. Claro. Y estaba pensando, Natalia, porque has puesto unos conceptos que creo que son muy importantes y espero que estés de acuerdo conmigo como especialista también en estilos de vida saludable, que una de las cosas que más trato cuando la gente está en un proceso de cambio de hábitos, precisamente para ganar salud, es este tema de cuál es su espacio de seguridad, dónde se sienten pertenecientes, quién es su entorno, porque ya se sabe y se está estudiando mucho todo este concepto de salud colectiva, cómo me influye el entorno, no ya solo físico, que es verdad que eso ya hace años que se hablaba, ¿no? De los factores predisponentes del entorno, pues si tienes cerca un polideportivo, si a ti te gusta nadar, pero la natación, o sea, la piscina más cercana está a 30 kilómetros de tu casa, pues a lo mejor no es factible, ¿no? O sea, cosas así, pero ahora también está entrando en juego el factor humano, cuál es mi entorno, qué hábitos tiene y cómo me identifico yo con ese entorno para que sea más o menos fácil que cambie mis hábitos y sobre todo los mantenga, porque yo creo que ese es el gran kit de la cuestión, ¿no? Cómo el entorno puede ayudar o dificultar el mantenimiento de hábitos. Y yo creo que lo que has dicho de que la red la fabricas tú. Es verdad que hay ciertas personas en tu vida que te vienen dadas, pero la relación que tú tienes con esas personas que te han venido dadas es cuestión tuya en gran parte y suya, dos partes, pero que es voluntaria, que es activa, que es consciente, ¿no? O sea, y se le mete ahí mucha energía. Y luego ese concepto de flexibilidad y dinamismo creo que es súper importante para entender que ¿por qué yo no me siento perteneciente a este grupo? ¿Qué me falla? ¿Qué no termino de ver? ¿Qué podría aceptar? ¿Qué no? Porque a lo mejor eso ayuda a decir, bueno, voy a intentar entrar en que esa gente entre dentro de mi red, porque creo que van a ser favorables y a lo mejor estas personas, por mucho que las quiera, las seguiré queriendo con el alma, pero hay determinadas dinámicas entre nosotros que se tienen que terminar porque no me están siendo positivas. Y Claro. da un poder a la persona que es muy importante. Sí, muchísimo. De hecho, a mí me recuerda esto a otra de las investigaciones que también se hizo muy famosa que decía que, hay, hay varias, ¿no? Pero decía que somos un poco la suma, ¿no? De las 5 o 6 personas que nos rodean y que están habitualmente con nosotros. Entonces, otro ejercicio cuando la gente está como muy frustrada, ¿no? O que tiene una sensación con las relaciones un poco rara, ¿no? En su vida es que puedan hacerse la pregunta de quién han estado más rodeados, es decir, Mm, quiénes han sido las personas que más han estado con ellos, porque necesariamente son personas que más les han influido, ¿no? Y a claro. lo mejor ya no es tanto el hecho de cómo he llegado yo hasta aquí, sino cómo con las relaciones que he tenido alrededor, que por una cuestión de horas, ¿no? De tiempo, de vida he pasado con ellas, pues al final llego un poco a estos lugares. Pues por ejemplo, es que cuando has dicho lo de los hábitos saludables, es que ya se ha estudiado mucho y vamos, o sea, es que es de cajón. O sea, si tú estás en un grupo de fumadores con unos hábitos de hábitos tabáquicos cuando vais a determinados sitios muy condicionados, pues cuando vamos al bar Mm, o después de, no sé, incluso diría, después de jugar a las cartas o después de sí, dar un paseo, pues nos sentamos y nos, ¿sabes? Y nos tomamos una cerveza con un cigarro, tal. Pues claro, esa dinámica, ¿no? Que incluso a veces se produce mucho en deportistas también, o sea, que no tiene que ver con esa identidad tan deportista, ¿no? ¿No? Sino, bueno, hay determinados deportes, ¿no? Pues a veces mucho de la montaña, ¿no? Que están como muy predispuestos a un poco estos ambientes de la cerveza, el cigarro, no sé qué, tal. Entonces, claro, qué diferente es cuando estás en la misma montaña, con la misma actividad, pero con otro grupo de gente donde
no hay esa dinámica, ¿no? Y tú de repente te cueles. No tiene cabida. Claro, te cueles ahí. Pues claro, cuando la gente quiere hacer un cambio de hábitos o quiere instalar una serie de hábitos o quiere deshacerse, ¿no?, de hábitos no saludables, hay que mirar mucho la red, hay que mirar mucho las relaciones con las que están. Y es cierto que es muy doloroso, pero hay personas que han tomado esa gran decisión de, no, con estas personas ya no voy porque el problema es que mis hábitos, mis conductas, mis patrones están hiperactivados, ¿no?, con este grupo de personas. Y las otras personas se pueden enfadar. Claro que sí, que se pueden enfadar. Es que es legítimo que se enfaden y que digan, bueno, pero ¿qué pasa? Ya no viene. Sí, pero es que el cambio de identidad, y ahí voy un poco con la parte más profunda, ¿no?, de la psicología, es decir, cuando tú estás trabajando relaciones, estás trabajando identidad interpersonal. Claro. Entonces, con quien vayas es también cómo tú vas a ser, ¿no? Claro, Entonces, claro, el cambio de hábitos y el cambio de identidad supone muchas veces un cambio de relaciones. claro. Y esto es muy interesante, ¿no? Cuando la gente se ve un poco atrapada en sus relaciones. Sí, totalmente, Natalia. Y más o menos ya estamos por la media hora más o menos, pero con tu entrevista yo creo que hemos abierto todas las puertas de las entrevistas que vienen a lo largo de esta tarde. La siguiente que va a ser con Kenneth, precisamente sobre esa identidad personal y, y la importancia que también tiene para nosotros la aceptación del grupo, la aceptación nuestra de quiénes somos, ¿vale? No desvelo más porque va a ser en un ratito, pues ya la vemos. Con Guillermo vamos a hablar de algo que también es muy relacional, que es el altruismo y cómo el ponernos en contacto con personas o cosas o animales, porque el altruismo puede ir dirigido hacia muchas fuentes diferentes, pero cómo nos sitúa en una posición de ayuda, pero de recibir algo muy potente, ¿no? Que es ese entorno en el que yo vivo, ese colectivo en el que yo vivo, me hago consciente de las dificultades que afronta y tomo parte activa de esas dificultades, de esas problemáticas, aun sabiendo que soy una gota o soy una arena, o sea, soy un grano de arena, ¿no? No voy a ser la marejada quizá que cambie todo, pero eso también en esa identidad interpersonal que comentabas creo que juega un factor muy importante. Y ya para terminar el día hablamos con una persona, con Carlos Galán, que también le conoces bien, sobre economía, porque es uno de los temas que también más revuelven, ¿no?, esa seguridad que podamos tener en unos momentos o no, que genera a veces cierta incertidumbre. Bueno, yo creo que en terapia, tú lo sabes mejor que yo, pero es un motivo frecuente de dificultades, ¿no? Y, y bueno, creo que has abierto muchas puertas, Natalia, y que es súper interesante y además, como siempre, con la evidencia y con el conocimiento exhaustivo que tienes, que no sé cómo te da tiempo a leer tanto, aprender tanto y estar constantemente al día de todo. Es increíble. Bueno, porque la gente dice muchas cosas interesantes y hay un montón de personas en el mundo estudiando y transmitiendo conocimiento. Pero sí, sí, vamos, si se pueden ver en la charla TED, ¿no? Así como Ujú. un ejercicio post-summit, ¿no? Se pueden ver la charla TED de Robin Waldinger, del estudio más largo sobre la felicidad. Creo que podría ser en 5 minutos el resumen clave de cómo las relaciones de apego seguro trabajan precisamente en esta situación que tú comentas de cómo estoy yo con relación al mundo y la emoción de la seguridad. Pues lo vamos a dejar en los comentarios de la entrevista para que tengan ahí un acceso rápido y ponerlo también ahí fácil. Natalia, un placer, de verdad, un gusto. Yo es que me lo paso muy bien con las entrevistas y contigo, pues como siempre, pues como si estuviéramos tomando un café como otras muchas veces
que nos tomamos ese cafecito y charlamos y trabajamos todo junto. Que la suerte que tenemos es que nuestro trabajo muchas veces implica charlas interesantes y profundas de temas que nos pasan, que vemos que pasan a personas de nuestro entorno. Y nada, un placer muy grande. Muchísimas gracias de verdad por dedicarnos este tiempo. A ti, Carla, yo encantada. Un abrazo, de verdad, a todos y a todas las que nos estáis viendo. Un abrazo fuerte.